acerca de quitémonos el orgullo. Amén. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Amén. Sí. Mire, Sí. en cierta ocasión allá en el planeta Plutón, diría un apóstol que me gusta cómo predica él. En cierta ocasión me dijo una persona una vez, me dice, hermano, ¿cómo me puedo dar cuenta si yo soy humilde? Y le digo yo, bueno, dependiendo de cómo usted tome, qué actitud usted tome cuando es ofendido por alguien. Ahí usted se va a dar cuenta si es humilde o no, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy se llama quitémonos el orgullo. Mire que no le digo, mire que no le estoy diciendo quítense el orgullo, no, quitémonos el orgullo. Y vamos a ir al libro de Mateo 15. Bendito sea Dios, vamos a leer una porción de la palabra ahí. En el capítulo 21 vamos a leer hasta el 28. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Y sí voy a estar dando algunos versículos bíblicos para todos aquellos que tienen. Dicho sea de paso, se me había olvidado esa parte, la doctrina, cómprese un cuadernito y se trae un lapicero porque va a anotar ahí las cosas que vamos a estar aprendiendo. Bueno, tenemos ya eso, démosle la vuelta a la página, como dice mi esposa siempre. Entonces, estamos en Mateo 15, 21. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Ponga bien atención. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides, y al instante la hija se sanó. Bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo y bendito sea el Espíritu Santo por esta palabra poderosa que nos va a ayudar seguramente a aprender de eso. Fíjense de que cuando leemos la historia, ¿verdad? Nosotros podemos decir, qué grosero Jesús. Cuando la leemos así nada más, pero si nosotros nos adentramos a la historia y investigamos y buscamos la manera de entender el por qué Jesús, Él no la estaba probando, Él solamente estaba siendo realista a lo que Él había venido a esta tierra. Él vino a rescatar, como dijo Él ahí, lo que se había perdido. Se había perdido el pueblo de Israel, el pueblo amado de nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué parte teníamos nosotros ahí? Cero, nada, ¿verdad? Pero allí, sin embargo, el Señor Jesús nos muestra a nosotros, y vamos a estudiar un poquito. Ahora creo que las mujeres me van a aplaudir porque voy a estar un poquito de parte de ellas, pero sin embargo, de alguna manera vamos a aprender también los hombres. Mire, vamos a estudiar esta historia muy detenidamente. Vamos a encontrar que las mujeres de aquel entonces, ellas, fíjense que ellas solamente tenían que estar solamente en casa cuidando a sus hijos
y ese era el único trabajo que ellas tenían que hacer. Y fíjense de que ellas no podían salir a la calle así libremente como hoy día salen las mujeres a la calle, ¿verdad? Ellas no podían tener voz, no podían tener una palabra ni comentar nada, porque esa era la manera que los hebreos, ellos enseñaban. ¿Sabía usted de que cuando un hebreo, ellos se hacían hombres, la oración que ellos hacían todos los días era que le daban gracias, ni siquiera le daban gracias a Dios, le daban gracias a Dios por no ser mujeres? ¡Qué tremendo! Pero Jesús, Él viene y bota esa mitología en su totalidad, ¿verdad? De lo que ellos hacían en aquel entonces. ¿Por qué? Porque las mujeres eran como una especie de... ellos, podemos decirlo así con el perdón de todas, ¿verdad? La utilizaban como una especie de objeto nada más. Y entonces, pero más sin embargo, si nosotros nos metemos, vemos las restricciones que ellas tenían, pero las cosas que ellas podían percibir, no fácilmente las percibían los hombres. Y una de las cosas que ellas percibían era el amor con el que Jesús trataba a todos los seres humanos. Ellas lo podían percibir con más facilidad. ¿Por qué? Porque ellas veían, ¿verdad? En todos los hombres, ellos lo único que miraban era una especie de machismo, de ser grosero con ella. Pero más sin embargo, Jesús, estando aquí en la tierra, Él empezó a darse en amor a ellas, ¿verdad? A darse en amor no solamente a las mujeres, sino también a aquellas personas que Él las miraba. Dice que los miraba con misericordia a todas las personas, no solamente las mujeres, sino que miraba así los enfermos, miraba así los paralíticos, miraba, imagínense, los niños deseaban estar con Jesús, y a unos discípulos le decían, quítate, 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 y Él dice, no, dejen que los niños vengan a mí. Entonces ellas podían percibir con más facilidad el amor, la misericordia con la que Jesús, Él trataba con todas las personas. Entonces, imagínense una mujer, ella no podía pararse como hoy día lo hace una mujer así enfrente, ¿verdad? Hasta en algunas iglesias todavía utilizan eso, que no puede predicar una mujer, ¿verdad? Entonces, pero Jesús, vamos a ir viendo poco a poco cómo es que Él le da vuelta a la página, por así decirlo, en cómo Él empezó a tratar con cada una de ellas. Las mujeres no tenían acceso al templo, no tenían acceso a nada, ellas solamente... Y esta mujer, fíjense, esta mujer cananea, porque dice ahí que era cananea, ellos eran unas personas marginados, eran unas personas que tenían una especie de odio los israelitas con ellos, con esa gente, eran ellos como enemigos del pueblo de Israel, y tenían sus razones, porque, ¿verdad? Si usted recordará a la persona, ¿se acuerda cuando Noé maldice a Caná, el nieto de su hijo? ¿Cómo se llamaba su hijo? Cam. Ajá, entonces de allí viene esa genealogía, y podemos ver muchas historias el por qué tenían eso ellos, pero mire, ellos no tenían parte, ¿verdad?, en ninguna del pueblo de Israel. Entonces, esta historia, hermanos, cuando empieza y la vemos ahí de una manera que uno dice, wow, qué tremendo, de la forma en que empieza. Dice, luego Jesús salió de Galilea, se dirigió al norte, a la región de Tiro. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. ¿Cómo ella sabía que él era hijo del rey David? O sea, no era hijo del rey David, sino que venía de la genealogía del rey David. Pues mi hija está poseída. Yo me preguntaba y decía yo, ¿cómo esta mujer, ella se daba cuenta de que el problema que tenía su hija, se trataba, hermanos, de que era un demonio que la tenía poseída? ¿Cómo ella sabía esas cosas? Cualquier persona podía decir,
está enferma, tiene calentura, tiene tos, tiene qué sé yo, no se puede levantar porque le agarró la fiebre tifoidea, tiene el cólera, cualquier cosa que podía tener su hija, pero ella, imagínense, esta mujer que era gentil, ella podía identificar que lo que la poseía a su hija era un demonio que la atormentaba. ¿Cómo así? Y fíjense de que yo dije, wow, qué terrible, porque dice que cuando ella se acerca a Jesús, Jesús no le contestó ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque tenían eso, que habían esas distancias, que por ejemplo, como les decía al principio, una mujer en aquel entonces, ella no podía ni siquiera pedir, mucho menos rogar. Y esta mujer fue bien osada. Ella y otra más que vamos a estar hablando adelante, pero ahorita hablamos de esa mujer, que ella le rogó al Señor. Imagínense qué tremendo. Si ella hubiera pedido, le digo yo, si ella hubiera pedido por un hijo, tal vez hubiera cambiado un poquito la historia, pero aún así era una mujer la que se había acercado a gritar, a rogar de esa manera a Jesús. Pero ya de por sí, ella y su hija estaban marginadas. No tenían derecho alguno de reclamar nada, de pedir nada al pueblo de Israel. Pero mire qué bonito, qué hermoso es nuestro Señor Jesús, de que Él, hermanos, Él cruza la frontera y va a ese lugar. Pero déjeme, le digo algo antes que pasó de eso. Jesús, si usted lee el capítulo anterior de esta historia, Él acababa de recibir una noticia, que esa noticia porque acuérdese que si es cierto, Jesús era Dios, es Dios, pero también era hombre, ¿verdad? Y entonces al recibir la noticia de que aquel, el que anunció el camino que Él vendría, el cual no era digno ni de desatar el calzado de sus pies, ese hombre, Juan el Bautista, acababan de decapitarlo. Usted imagínese a Jesús recibiendo esa noticia. Jesús, humanamente hablando, Él jamás hubiera pensado de que a Juan le pasaría tal cosa. Juan, el que le preparó el camino a Él, ahora recibe la noticia. Imagino a Jesús irse Él a querer estar a solas en un lugar. Tal vez los discípulos iban con Él, porque iban con Él, pero dice un poquito más adelante el capítulo 17 que está anterior a este, es el 17, ¿verdad? Estoy viendo aquí el 15, perdón, entonces sería el 14, ¿verdad? Allí está la historia donde Jesús recibe la noticia y dice de que Él se va a un lugar a solas, aparte allá. Y en ese momento se quedan los discípulos en una barca. Usted recordará la historia, que es cuando Jesús camina sobre el agua. Me imagino a Jesús queriendo estar solo, habiendo recibido esa noticia tan dolorosa de su amigo ahí. A lo mejor Jesús hasta se fue a llorar a solas. No sabemos qué es lo que Él estaba haciendo, pero dice de que cuando Él venía caminando sobre el agua, estaban sus discípulos, estaban ellos atormentados por la tempestad que estaba pasando. Entonces llega Jesús y usted sabe todo lo que ocurre ahí en la barca, pero dice de que Él cruza la frontera y va a este lugar que dice de que se encuentra al norte, en la región de Tiro y Sidón. De allí es donde estaba esta gente, todos ellos, hermanos, gentiles, que no tenían absolutamente nada de derecho a recibir a Jesús en ese lugar. Pero dice de que allí llega Jesús y esta mujer se le acerca. Y entonces empieza a lo que ya acabamos de leer ahí, ¿verdad? Pero yo digo, wow, qué tremendo, digo yo, porque esta gente, todos ellos eran gente gentil, era gente que estaba marginada, alejada del pueblo de Dios, ¿verdad? Ellos no podían pedir nada, ellos no tenían derecho de nada de Dios. Y sin embargo Jesús, mire, Jesús Él bien sabe en dónde se encuentra la necesidad. Y allí va a llegar Él siempre. Amén. Siempre que hay una necesidad de un ser humano,
de alguna manera Él se acerca, Aleluya. dando esperanza, dando amor. Claro, Sí, en muchas ocasiones hay mucha gente que lo va a rechazar, es verdad, pero también muchos de ellos se quedan con esa semilla allí, que en su tiempo, mi hermano, va a germinar. Amén. Téngalo por seguro. Entonces Jesús se les acerca. Cuando usted y yo le llevamos una palabra a alguien, es que Jesús se está acercando a ellos por medio de usted y de mí. Entonces ya cuando ya la palabra queda ahí sembrada, seguramente va a germinar y va a crecer. Todo al tiempo del Señor, ¿verdad? Entonces vemos que en la Biblia encontramos dos mujeres que fueron bien osadas. Una de ellas es esta. Vamos a dejarla a ella un ratito, pero vamos a ir a esta otra mujer que está en el libro de Mateo 9. Mateo 9, y también esta es una historia muy, muy conocida. 20. 9:20. Mateo. Mateo 9, 20. ¿Ah? 9:20. Foto de Lucas. Perdón. Bendito sea Dios santo. Ajá. Fíjense que justo en ese momento una mujer, quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó, dice aquí esta versión, el fleco de su túnica de Jesús, porque pensó, si tan solo toco su túnica quedaré sano. Aleluya. Ustedes recuerdan esta historia, se llama la historia de la mujer del flujo de sangre. Esta mujer, ella fue otra mujer osada, hermano. A pesar de que, como ya lo hemos dicho antes, las mujeres no se le podían acercar, mucho menos a un grupo de hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres la veían, les decía yo a ellos al principio, como una especie de objeto nada más. Mire qué tremendo. Mas sin embargo, hay muchas mujeres en el Antiguo Testamento que se merecen el respeto. Y mire, se las voy a mencionar. Débora, Sí, amén. Miriam, Esther, Ruth. Ruth cuando regresó con su suegra, ¿se acuerdan? Noemí, a Belén de Judá. Abigail, Amén. mujeres que se merecen hasta el día de hoy, hablamos de ellas, respeto. Pero sin embargo, ellas eran marginadas en aquel entonces. No podían ellas acercarse a un grupo, y menos, hermano, una mujer que tenía un flujo de sangre. Si usted lee en el libro de Levítico, dice de que una mujer cuando venía, que tenía su menstruación, era una mujer impura. Y esa mujer tenía que estar lejos, fuera del campamento, hasta que se le pasara su tiempo de su periodo. Y todavía cuando venía tenía que pasar un proceso para deber de ser limpia y ser agregada nuevamente de purificación. Sí, gracias. Que venía ella y era agregada nuevamente al campamento. Por esa razón es de que ellas eran marginadas. Pero imagínense usted esta mujer, 12 años. 12 años, hermano, que ella traía ese flujo de sangre, una mujer impura. Dice en la Biblia ahí que se había gastado todo lo que tenía ella. Mas sin embargo, esta mujer osada, ¿sí sabe qué significa la palabra osada? ¿Verdad? Alguien que es intrépido, alguien que es atrevido, alguien que no le tiene temor a lo que ha de venir y se avienta con todo, mi hermano. Eso es una persona osada. Entonces esa mujer era una de ellas también. Dice de que esa mujer, hermano, se llenó de valor. Y dijo, si tan solo tocara el borde, dice la versión Reina Valera, ¿verdad? Pero esta dice el fleco, dice esta. Si tan solo tocare el borde del manto, yo sé que seré sana. Mire, esta mujer no solamente, si podemos, me pudiera estar, pero tengo muchas otras que hablar de ella. Pero mire, esta mujer, hermanos, no solamente era una inmunda, era una impura, no, sino que ella se atrevió a salirse del campamento allá donde estaba, meterse en medio de la multitud, hermano, en donde puros hombres iban ahí. Y no solo eso,
iba un hombre súper importante de la sinagoga. Su hija se le estaba muriendo. Y esa mujer se detiene el tráfico, vamos a decir así, de Jesús, que iba directamente para allá a sanar a esa niña. Y ya de por sí también era una niña, acuérdense, estamos hablando de las mujeres que eran marginadas, que Jesús seguramente ha dicho no, pero Jesús, Él jamás, Él todo el tiempo miró todo, a nosotros, a los marginados, a los gentiles, a las mujeres, las miró con misericordia. Aleluya. Sí, Señor. Entonces esta mujer se mete en medio del camino y toca, y dice de que les saca poder de él, y él inmediatamente voltea, usted sabe la historia, y dice, poder ha salido de mí, alguien me tocó. Imagínense Jairo ahí, desesperado ese hombre, mi hermano. Quería que Jesús llegara a orar para su hija ya, y ese hombre era importante. Allí inmediatamente esa mujer se merecía de que la agarraran a pedradas y allí mismo la mataran. Pero miren nuestro Señor. Sí, amén. Nuestro Señor es tan maravilloso, nos deja un ejemplo a nosotros, hermanos, para que nosotros no seamos así. No seamos de esos hombres, hermanos, que muchas veces creemos que la mujer solamente es un objeto. No. ¿Por qué? Porque de ser así, usted y yo no estuviéramos aquí. Sí, así es. Dígame, ¿de quién nacimos? De una mujer, ¿verdad? Aleluya. ¿De quién nació el Rey de Reyes y Señor de Señores? De una mujer también. Entonces, ¿cómo no el Señor? Él nos da el ejemplo a nosotros a ser misericordiosos. Por eso es de que Pablo aconseja y dice que hay que tratarlas como a vaso más frágil. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos toscos, hermanos. Nosotros, ¿cuántos hombres habemos aquí? Amén. Diga, yo soy tosco. No, Era tosco. Ay, Dios mío. También los que nos están viendo, También. Yo he conocido unos cuantos de esos que nos están viendo. De hecho cuando fui a El Salvador, Dios puso allí, mire, un mensaje, pero que ahorita ahí si nos están viendo se van a dar cuenta. Me dio un mensaje Dios allá en El Salvador, en la playa, hermano. De repente así, salió y ni me acuerdo de cómo empezó, pero sí me acuerdo del tema, hablar. Y era como se convertían unos ahí como que eran semáforos. Se ponían rojos, se ponían verdes, se ponían amarillos, porque había bastantes hombres allí. Sí, porque hermano, ellos quieren que la mujer ande bien bonita, pero no le daban ni siquiera un peso para ir a comprar las cosas. Y de eso se trató el tema, cosa que no viene aquí el caso. sí, amén. ¿Verdad? Aquí no, aquí todos somos Sí, distintos. amén. Aquí la mujer tiene la cuenta con la misma en el banco de nosotros. No va a decir amén. Amén. Y entonces esta mujer, hermano, ella se metió en medio allí Sí, y fue y arrebató gloria a Dios. arrebató su sanidad, hermano. Jesús pudo haber en ese momento dado un decreto, apedreen esta, pero no, porque se refería a estas, no decía a ella, esta decía. ¿Por qué? Por lo mismo, hermano, que las trataban de esa manera. Es que sabe, ustedes tal vez como son de Venezuela, ¿verdad? No saben qué significa esta. Cuando uno dice esta, tú sabes en México cuando dice, en El Salvador, ¿verdad? Todos sabemos qué significa cuando uno dice esta. Se está refiriendo a algo bajo. Cuando uno dice esta que está aquí. Es una falta de respeto. Sí, es una falta de respeto bien fuerte, ¿verdad? Pero si uno dice ella, está hablando pues ya con respeto, o se está refiriendo a una persona. Pero cuando dice esta, se está refiriendo a algo que no es persona. Entonces, sí, porque el otro día me acordé que el apóstol mencionó eso en el retiro. Él le dijo eso, dijo, no digo esta, dijo ella. Así dijo él. Bueno, entonces ella, hermanos, fue y intrépidamente se metió y arrebató. Son las dos mujeres que yo encontré que fueron bien osadas a meterse, que no tenían parte ni suerte. Bueno, todavía pudiéramos decir que la mujer del flujo sí, ¿verdad? Pero la otra, hermano, la que era gentil, esa que era la cananea, dice,
Era ¿cómo le decía? Sirofenicia. ¿Sabe por qué le dicen Sirofenicia? Porque pertenecía al pueblo ese. Por eso decían la de Sirofenicia, Sirofenia. La idea es esa. Entonces, pero hubieron otras mujeres que también Jesús, en su misericordia, Él tuvo contacto de alguna manera con ellas. Y mire, una de ellas la encontramos en Lucas 7:50. Lucas 7:50. Vamos a usar la misma versión en todo. Okay. El último versículo ahí. Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Está hablando de la mujer pecadora. Usted recordará que ese día Jesús había llegado a una cena que lo había invitado uno de los principales, el fariseo. Hay una versión que ese fariseo tiene nombre, el cual se llamaba Simeón. Simeón creo que se llamaba. Y entonces ese lo había, mire, digo ese hombre lo había invitado a Jesús allí. Y dice de que él estaba ahí sentado a la mesa cuando de repente esta mujer, la que ellos llaman pecadora, entró y lo único que hizo ella fue, se derramó, empezó a llorar en los pies de Jesús. Y dice de que con su cabello, y le echó el perfume, y con su cabello ella secaba los pies de Jesús, y hacía eso una y otra vez. Mire, esta mujer no dijo palabra alguna, no dijo nada. Esta es una mujer que también le da un ejemplo que muchas veces tienen que quedarse calladitas. Es mejor calladitos, se ven más bonitos, dice, ¿verdad? Pero mire, para obtener una victoria. ¿Por qué? Porque dice de que él estaba allí y de repente empezaron a decir: este no es profeta. Si este realmente supiera quién es esta, se dieran cuenta de que esa es una mujer pecadora. Y Jesús le viene y les empieza a contar una historia de dos jóvenes, de un señor que tenía dos hijos. Le dice: había una vez que un hombre tenía dos hijos y le pidió a uno que fuera a trabajar a su viña. De eso trata la historia. Y entonces este muchacho le dijo: no quiero ir, no voy a ir. Pero dice que después le remordió y sí fue. Entonces, pero de la misma manera encontró a su otro hijo y le dijo: hijo, ven conmigo. Oh, sí, ahí llego. Y resulta de que no llegó. Entonces, dice Jesús, les pregunta a los fariseos a ellos: ¿de quién ustedes creen que el Padre se agradó más? No, pues del primero, dijeron todos. Bueno, así mismo yo entré a esta casa, no me diste agua para lavar mis pies, no me diste cualquier cosa, agua, una botella de agua, pero esta mujer desde que ha estado aquí, le digo, no ha dejado de enjuagar mis pies y de llorar allí. Entonces, te digo, le dijo Jesús, que los muchos pecados se les son perdonados. Aleluya. Mire, Jesús perdona pecados allí. Y dice ahí en el 49 de que dice: los hombres que estaban sentados a la mesa decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aleluya. Mire, esta mujer no tuvo que decir nada más que solamente accionar, actuar, derramarse, hablarle con el corazón al Señor. Porque eso fue lo que ella hizo, habló con el corazón que ella tenía de arrepentimiento. Era una pecadora, es verdad, póngale nombre, prostituta. Pero ella derramó arrepentida allí al Señor su corazón. Lo mismo se acuerda en Ana, allá en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, dice de que ella no podía tener hijos y la tomaron como borracha a ella. Pero esa mujer estaba derramando su alma delante del Señor y fue como ella también pudo obtener su recompensa, que fue el gran profeta Samuel, ¿verdad? Y esta mujer no solamente fue perdonada de los pecados que ella tuvo, de toda la trayectoria que usted puede pensar que haya tenido ella, sino que también dice: tu fe te ha salvado. Esta mujer seguramente, hermano, jamás
volvió a los caminos anteriores que ella tenía. Seguramente ella jamás volvió. Entonces, también otra mujer que también es Jesús, cuando mire, Jesús se refería a las mujeres muchas veces, Él lo hizo por misericordia. Esta es la mujer encorvada que también seguramente usted conoce la historia. Lucas 13. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Necesito apurarme porque el tiempo, hermanos, aquí es bien corto. Y yo sé que ustedes ahí cuando están sentados lo encuentran tan largo, dicen, ¿a qué hora se va a callar este hermano? Pero mire, el 10 dice, cierto día de descanso, era un día de reposo, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Otra vez, había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Mire qué tremendo. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse, como alabó ella al Señor. En cambio el líder a cargo de la sinagoga se enojó, se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no en el día de reposo. Así que el Señor respondió, hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desata su buey o su burro y lo saca al establo en el día de descanso y lo lleva a tomar agua? Esta apreciada mujer, mire cómo la trataba Jesús, una hija de Abraham, le dio identidad. Amén. Mire, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. No es justo que sea liberada en el día de descanso. Se da cuenta cómo Jesús le regresa la identidad a una mujer. Él, hermanos, nos da una enseñanza grande a nosotros. El cómo nosotros podemos regresarle lo que se le había quitado. Dígame usted, ¿acaso no es bonito que cuando uno viene a Cristo y uno le pide perdón y usted de verdad cree en su corazón que Él lo ha perdonado? Yo sí creo. Cuando yo lo confieso, yo de corazón creo que me ha perdonado. ¿Verdad que es bien bonito sentir que Él nos ha perdonado? Sí, amén. ¿Cuánto más, dice Él aquí, apreciada mujer, una hija de Abraham? Estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo liberarla aún en el día de descanso? Mire, hubo otra mujer, la suegra de Pedro, Mateo 8:14. Usted conoce todas estas historias, pero déjeme llegar a donde quiero llegar. 14. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Mire, esta mujer también tenía una enfermedad. Dice que tenía mucha fiebre. Hay quien que piensa que porque Jesús la sanó, Pedro la negó 3 veces más adelante, pero no es así. Hay quien que piensa eso, dice, como le sanó la suegra, entonces se enojó con él y más después lo negó 3 veces. Pero no es esa la historia. La historia es de que él miraba con misericordia, hermano, aún a la suegra de Pedro. Yo no sé cómo haya sido ella con él, pero si vivía en casa era porque pues, era una buena suegra, ¿verdad? Buena suegra, sí. Las suegras son buenas. Sí, amén. Amén. Yo tengo una suegra que es buena. Sí, bendito. Usted diga también, yo tengo una suegra que es buena. Sí, así es. Uy, nadie. Me quedé esperando unos segundos. Yo entiendo de que aquí hay unos solteros y que todavía no pueden decir eso, pero muy pronto van a poder decir, ¿verdad?
Pero también hubieron otras mujeres, hermano, que él sanó en Lucas 8. Regresemos a Lucas 8, 1. Dice, poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y las aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Mire qué tremendo. Juana, la esposa de Chuza, qué nombrecito, hermano, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Mira, estas mujeres los seguían a él, pero lo seguían de lejos, pero ellas proveían todo, hermano, para ellos. Les hacían la comida, les proveían hasta dinero para el ministerio de Jesús. Pero mire que ahí hay algo que me llama la atención. Dice de que allí había una mujer que se llamaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. ¿Usted recuerda la historia aquella? Esta cosa, que se detenga. No, también ella está loca. Dice la Biblia, hermanos, de que cuando Jesús, mire, esto hay mucho de qué hablar de allí, de esa historia. Dice de que cuando Jesús sacaba un demonio, dice de que ese demonio se iba y andaba en lugares secos. Y allá, cuando se acordaba de dónde había salido, regresaba al lugar de donde Jesús lo había sacado. Y dice de que cuando lo encontraba limpio y bien adornado, bien arregladito, dice de que iba nuevamente y se traía otros 7 peores que él. Y yo leía esto y digo yo, dice que le sacó 7 demonios. O sea que esta mujer más antes, posiblemente ella cayó, ¿verdad? Ella cayó de la ley, digamos, ¿no? Porque pues todavía no estaba la gracia. La gracia es Jesús. Entonces, pero por alguna razón, en algún momento de su vida, posiblemente Jesús, tal vez cuando tenía 30 años le sacó, no sé, no sabría decirle, pero algo pasó que volvieron 7 peores y estaban ahí, pero nuevamente, mire el Señor es un Dios de oportunidades. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Sí, sí. Así cuando alguien le da la espalda, que se va y se va, vamos a decir así, y hace las cosas que dejó de hacer por un tiempo a causa de que aceptó a Jesús en su corazón. Muchas veces Dios le permite regresar y puede reconciliarse y Dios lo vuelve a restaurar, ¿verdad? Y eso, bendito sea Dios, es bueno, pero no se trata de ir a probar, ¿verdad? Se trata de mantenernos firmes. Si ya llegamos a Cristo, ¿por qué? Porque nadie nos garantiza que vayamos a poder volver como esta mujer, María Magdalena. Ella volvió nuevamente y fue restaurada. Entonces, pero nosotros muchas veces no vamos a tener esa oportunidad, así de que mejor es ni probarlo, ¿verdad? Pero hay quien que cuenta testimonio de que fue y estuvo fuera unos 2, 3 meses, 5 meses, 1 año, 3 años, 5 años, y en la misericordia de Dios pudo volver. Pero ¿qué de los que no pueden? ¿Verdad? Se pierden para siempre. Así es de que no vamos a estar practicando a ver si sí o no. A lo mejor mantenernos firmes. Al cabo, hermanos, Dios a nosotros nos complace con todo lo que nosotros queremos. Si nosotros se lo pedimos de corazón, Él lo hace en su misericordia. Y si no lo hace aquí en esta tierra, de alguna manera, cuando estemos allá en el cielo con Él, ahí vamos a tener todo lo que queramos. Amén, así es. Y eso es por una eternidad, porque muchas veces uno aquí quiere cosas y son temporales nada más. Pero allá Él tiene cosas eternas, bendito sea Dios. Tenía aquí anotada también la suegra de Pedro, ya dijimos, ¿verdad? La hija de Jairo, que fue la que pues también, ¿verdad? Era una mujer, una muchacha, una jovencita,
pero que sin embargo en aquel entonces podía estar marginada a causa de la ley, de los fariseos, más que todo, más que de la ley, porque la ley no reprocha a nadie, pero sí de los fariseos o de los que eran machistas en aquella ocasión. Pero hubo una mujer aquí también, usted recuerda, está en Marcos 12:41, hay una mujer más ahí, de hecho hay muchas, pero 12:41. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. ¿Se acuerda que a veces utilizamos para el rema de las ofrendas y de los diezmos? Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Mire qué tremendo, esta mujer pues era una viuda, y acuérdese que en aquel entonces la viuda, el huérfano y todos ellos tenían que ser apoyados por el pueblo, pero mire, tenían que ellos mantenerlas, ¿verdad? Y en aquel entonces, y se supone que debería ser así el día de hoy también. Y entonces, pero ella fue a echar lo único que tenía. Y Jesús puede que haya estado, yo no creo que estaba directamente mirando dónde echaban las ofrendas, no, sino que casualmente vio y tal vez escuchó el sonido, cayeron, ¿verdad? Y posiblemente la vio y dijo: esta mujer dio, porque Él mira, hermanos, el corazón. Él no mira la cantidad, Él mira con el corazón. Por eso es que aquel versículo, ¿verdad?, de 2 de Corintios 9:7, que dice que traigamos, ¿verdad?, voluntariamente, no por necesidad ni por obligación, sino como Dios lo pone en nuestro corazón, traemos, ¿verdad? Porque si nosotros sabemos de que estamos siendo bendecidos, nos estamos alimentando de alguna manera de la palabra, como hizo a Abraham, que dice de que Melquisedec le dio, ¿verdad?, le dio de pan y le dio vino para alimentarse a Abraham. Entonces vino Abraham, cuando se alimentó y todo eso, él dio el diezmo de todo lo que de que él tenía a Melquisedec, a Melquisedec que se lo dio. Entonces esta mujer dio lo único que tenía y lo dio todo. Y entonces ahí vemos de que Jesús se agrada de lo que ella hizo. Entonces esta otra mujer que también la encontramos en Lucas 15:8. La Biblia que les dimos, esa es para leerla en casa. Aquí le estamos haciendo el favor de proyectarlo. Pero el día que esta cosa no funcione, sí saquemos papel. Ahí sí. ¿Cuánto traen su Biblia? A ver. ¿Quién más? Ay, muchacho. La Biblia tenemos que traerla porque sabe que si se va la luz, nosotros no vamos a parar. Y tenemos que tener papel. Por eso tenemos los teléfonos para que alumbre la Biblia, ¿verdad? Entonces está esto en el 8. Ajá. Dice: o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa buscando con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentra, llamará a sus amigos, vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. ¿Se ha fijado cuando uno pierde algo? Sí. ¿Cómo lo busca? Mueve de todo, mueve hasta encontrarlo. Y si no lo encuentra, no está a gusto todavía. Pues, pero mire, Jesús hasta esos detallitos se fijó de las mujeres, como Él les da una identidad a ellas haciendo esto, ¿verdad? ¿Sí se acuerda del tema? Hoy esta noche nos que tenemos que quitar, hombres y mujeres, el orgullo.
¿Por qué? Porque ya va a ver por qué. Hubo una mujer más, ¿se la digo o no? Solo se la voy a decir. La mujer aquella, ¿se acuerda que era una mujer viuda también? Que ella pedía justicia, se la pedía a un juez injusto. Y esta mujer se le aparecía por todas partes. Hazme justicia de mi adversario, hazme justicia. Tal vez el juez iba con su familia al restaurante y allá se le aparecía, hazme justicia de mi adversario, hasta que lo dijo, sí, lo enfadó tanto que dijo, le voy a tener que hacer justicia a esta mujer porque si no, no me va a dejar en paz. Soñando quizás estaba y allá se le aparecía en los sueños, hazme justicia de mi adversario. Eso lo encuentra en Lucas, no vamos a ir ahí, pero Lucas 18, del 1 al 7. Entonces, mire cómo Jesús, Él nunca mostró favoritismo nada más por los hombres. También mostró favoritismo por los niños, por las mujeres, por el necesitado, por toda la gente. Él, hermanos, sentía esa misericordia y vimos todos los ejemplos que hay de eso. Pero volvamos a esta historia. ¿Se acuerda la mujer que dejamos allá colgada medio allá? ¿Por qué Jesús tuvo silencio? ¿Por qué cuando ella se acerca y le dice, Señor, mi hija está endemoniada? ¿Verdad? Vamos a ir allá, de regreso. ¿En dónde estaba? ¿Se acuerda? No, mi hermano, qué barbaridad. En Lucas estaba 15 quizás, si no tengo mal la memoria. ¿Ah? Porque yo no lo tengo anotado aquí por eso. Mateo 15, gracias. Miren qué barbaridad, Mateo. ¿Dónde está Mateo? ¿Se acuerda de la historia esa de Mateo? Es que lo que pasa es que había un hombre que tenía un hijito. Y entonces el hijito era tremendo, el niño iba pegando patadas por toda la calle, Y entonces el hombre, ¿verdad?, iba caminando y dice, Mateo, cálmate, Mateo, tranquilo, Mateo. Y el niño y pegándole a las sillas, a todo lo que encontraba, y él, cálmate, Mateo. Y allá lo vio un señor y le dice, oiga, señor, de veras que mi respeto para usted. Qué amor con el que usted le habla a su niño, qué bien grosero, bien malcriado. No, es que Mateo me llamo Igor. O sea que él mismo se calmaba a él de no pegarle al chicotillo. Mateo soy yo, le dice. Mateo 15. Mateo 15, ¿en dónde estaba? ¿El 24 tal vez? A ver. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, del pueblo de Israel. No, pero déjenme un versículo anterior, porque es el 21. ¿No? Una mujer de los gentiles que vivía ahí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Mire, ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo? Si a nosotros no. Vamos a decir así un ejemplo, guardando las distancias de mi Señor, Dios mío. Pero que usted me encontrara en la calle y me dijera algo así, y yo me quedara callado. Usted me dijera, hermano, fíjese que yo necesito, mira, mi hijo, mi hija está enfermo, necesito, ore por él. Y yo me quedara callado. ¿Qué dice usted? Jamás lo vuelvo a ver aquí. ¿Verdad que jamás lo vuelvo a ver aquí? Y mire, Jesús dice que no dijo ni una sola palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró, mire, y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojarla a los perros. ¿Qué haría usted y qué haría yo si Jesús me dijera así? ¿Qué haríamos? ¿Se ha preguntado alguna vez eso?
Acuérdese que esta noche estamos matando el orgullo. Esa es la razón del tema. Que nosotros tenemos que deshacernos del orgullo. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, nosotros somos tan orgullosos que si nos hablara el Señor de esa manera a nosotros, no, hermano, no. Si apuradamente muchas veces rogándonos, mire cuánta gente hemos rogado para ir aquí a la iglesia. Hemos ido a las puertas, hemos tocado, le hemos dicho. Y mire, pero esta mujer la trataron de perra. ¿Sabe qué era un perro allá en el Antiguo Testamento? Hay perros físicos, ¿verdad? Pero también hay perros espirituales, porque la Biblia dice que los perros no entrarán al reino de los cielos. Y no está hablando de los animales, no está hablando de ellos, está hablando de los perros espirituales. Por eso es que cuando él estaba, pues si usted recuerda, creo, no lo tengo aquí anotado, pero creo que en el Salmo 22 habla específicamente de cuando Jesús estaba colgado en la cruz y dice de que perros lo rodearon. Y no estaba allí una jauría de perros ahí alrededor de la cruz con él, no. Ahí había gente, jauría de perros, dice, todos los que lo crucificaron, aquellos que decían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Esos eran una jauría de perros allí, por eso dice, perros me rodearon. Dice en el Salmo 22, creo que está, no tengo anotado, no lo tengo anotado aquí, pero creo yo que está en el Salmo 22. Pero imagínense, ella dice, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Pero hay otra versión que dice dársela. Pero una cosa es arrojársela y otra cosa es dársela, ¿verdad? ¿Y qué es la comida? ¿Cuál es la comida de nosotros? ¿De los hijos de Dios? En el Salmo 22, 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Ajá, imagine qué tremendo, ¿verdad? Habla de perros y son perros espirituales. Sí, pero mire, dice de que allí él le dijo, no está bien darle la comida de los hijos. Los hijos somos todos aquellos que hemos aceptado a Cristo. Todos nosotros somos hijos. Pero los que todavía no lo han aceptado, mire qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se maneja eso? Y entonces dice de que no se le puede dar. O sea, perdón, sí se le puede dar. Pero aquí dice de que él había venido específicamente para unos, para el pueblo de Israel. Pero miren, nosotros no teníamos parte en esa comida. Y mire ahora, día a día Él nos da comida, nos alimenta. Así es nuestro Señor. Y entonces, sí, entonces yo digo, wow. Mire, digo, wow. ¿Cómo es en los perros? Wow. Ay, Dios mío. Es que se ha fijado que uno cualquier cosa que le admira dice uno, wow. A ver por qué será. Estamos hablando de los perros. Ay, Dios mío, no. Nosotros somos hijos. Nosotros somos hijos, no somos perros. ¿Verdad? Es verdad, Señor, dice, respondió la mujer. Pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo las mesas de sus amos. Mire, qué importante es la humillación. Nosotros, hermanos, muchas veces el orgullo, cualquiera sea el tipo de orgullo, porque hay diferentes variedades de orgullo, pero muchas veces nosotros no tenemos lo que Dios tiene para nosotros porque somos orgullosos. Mire, esta mujer nos da una enseñanza a nosotros que tenemos que atesorarla, hermano. Muchas veces posiblemente nos van a humillar, tal vez, Dios mío, muchas veces, Señor, hermanos, nos van a maltratar. Van a decir cualquier cantidad de cosas de nosotros, pero dice de que antes de que nos la digan a nosotros, se la dijeron a Él primero. Entonces, yo no sé cómo terminar porque me falta, pero mire, qué importante es que nosotros nos humillemos. Debemos de humillar para obtener, debemos de humillarnos delante del Señor para obtener lo que Él ya tiene para nosotros, pero que no llega a nosotros a causa de muchas veces nuestro orgullo.
Deshagámonos de todo orgullo que nos aleja muchas veces de nuestro Señor. Así es de que yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Yo quisiera orar por ustedes, no porque diga de que somos orgullosos, no somos orgullosos. Nosotros somos hijos, pero yo quiero orar porque es bien importante, hermano, de que nosotros dejemos todo orgullo que muchas veces nos separa aún de las bendiciones que tiene para nosotros nuestro Dios. Padre, buen Dios todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Señor, Dios bendito de la gloria, aún de los que están allá en casa o en sus trabajos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, los bendecimos, Señor bendito, y te pedimos, Señor, que quites todo orgullo, Señor, de nuestras vidas. Señor, que muchas veces nos aleja de ti, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Llénanos, Señor bendito, de humildad. Llénanos de mansedumbre, Señor amado. Danos la identidad que nosotros necesitamos. Ayúdanos a reconocer la identidad que tenemos como hijos tuyos, Dios mío. Nosotros en esta hora, Señor, renunciamos a todo orgullo, Señor bendito, de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Yo me declaro libre de todo orgullo, Señor. Yo declaro, Señor, que la mansedumbre tuya, Señor, es derramada sobre nuestras vidas en este lugar, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, oh bendito Dios todopoderoso. Yo bendigo a mis hermanos aquí presentes, Señor. Oro, Señor bendito, del cielo a la tierra, Señor bendito, bendiciéndolo, Señor, grandemente, y declarando, Señor amado, que las bendiciones los persiguen y que a causa de tu gracia, Señor, los alcanzan y los bendicen y los envuelven en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, oh bendito Padre, bendito Hijo y bendito Santo Espíritu.